Hola, mi nombre es Verónica Arango y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a realizar la sustentación sobre la fase 5 del curso de base de datos avanzada, proceso de evaluación. Inicialmente empezaremos hablando sobre la temática base de datos, un medio para la gestión y administración de la información. Inicialmente, para entender de qué se habla sobre la base de datos, debemos definirlas. Entonces, ¿qué es una base de datos? Una base de datos se define como la organización estructurada de una información. Esta información puede tener características similares, las cuales además pueden ser consultadas de forma rápida, de acuerdo a esas características selectivas que puede darle el usuario al momento de ejecutar la consulta. Para poder gestionar la base de datos específicamente, se debe tener en cuenta que ésta se constituye a través de un lenguaje específico de acuerdo a su gestor. Actualmente se trabaja con un lenguaje estructurado. Ese lenguaje estructurado es un tipo de lenguaje que se va a encontrar orientado a la construcción y ejecución de algunas instrucciones que buscan determinar acciones sobre la información dada. Específicamente los podemos clasificar en dos tipos, los DDL y los DML. El lenguaje de tipo DDL como tal es un lenguaje que va a estar orientado específicamente a definir las estructuras de los datos, es decir, que utilizamos procedimientos y funciones para realizar, por ejemplo, la creación de tablas, bases de datos, vistas, modificaciones de objetos generales o la eliminación de dichos objetos. Por otro lado va a estar el lenguaje DML, el cual es un lenguaje más de manipulación de la data, el cual realiza acciones como la inserción de los objetos, la modificación de los valores o la eliminación de los mismos. Además de tener en cuenta este lenguaje estructurado, también es importante además hablar sobre otro tipo de lenguaje que, aunque también se encuentra dentro del SQL, se puede hablar como una extensión misma del mismo, ya que también utiliza procedimientos y estructuras en bloque para la gestión de la información. Cuando hablamos de este tipo de lenguaje, hablamos del lenguaje PL/SQL, el cual trabaja con tres grandes grupos de sentencias, los cuales son los procedimientos almacenados, los cursores y los activadores. Este lenguaje PL/SQL se da a conocer sobre todo en el proceso de manipulación de las bases de datos relacionales, es decir, aquellas cuyo core está establecido en la gestión y administración de datos que se relacionan entre sí y cuya estructuración se basa en un modelo relacional, de forma que el manejo de la información es intuitiva y directa. El lenguaje PL/SQL, entonces, al estar basado en los activadores, cursores y procedimientos, facilita la ejecución de procesos para la manipulación de la data. Si hablamos de los activadores, por ejemplo, podemos decir que son esos objetos de la base de datos que van a encapsular y definir el conjunto de acciones que se realizan de acuerdo a una operación, ya sea una inserción, una modificación o una eliminación. Los cursores, por otro lado, son unos elementos que ya van a estar determinados para realizar la consulta y lo que hacen es que recorren fila tras fila la información a través de la lectura, realizando la modificación propuesta en la consulta. Y por último y no menos importante, se encuentran los procedimientos, que son esas instrucciones que definen cualquier tarea a efectuar en la base de datos, por más pesada que ésta sea. Ahora, teniendo en cuenta que ya hemos hablado sobre la definición de la base de datos, que conocemos el lenguaje que utiliza y los modelos a partir de los cuales puede realizar sus consultas, también debemos hablar del tipo de alojamiento que podemos encontrar para estas. Debido al crecimiento y al alto flujo de información que se maneja actualmente a nivel mundial, podemos encontrar dos tipos de alojamientos para la gestión de las bases de datos. Unos que son las bases de datos locales y otras que son en la nube. La infraestructura, por ejemplo, de las bases de datos locales se basan en un uso de red LAN, el cual va a estar constituido específicamente en que su infraestructura y gestión se realiza dentro de la misma organización. Por ende, los responsables de la manipulación, el manejo, el mantenimiento e inclusive la inclusión de políticas de seguridad corren en cuenta del personal de TI de la organización o entidad. Por otro lado, están las bases de datos en la nube, los cuales cuentan con un proceso de contratación en terceros. Eso significa que la infraestructura va a estar alojada en esos servidores del proveedor,
lo que va a hacer que el acceso a la información, las políticas de seguridad y su mantenimiento sea obviamente a través de un tercero y por ende el acceso a través de la web. Para finalizar, y ahora que hemos hablado acerca de los tipos de alojamiento local y en la nube, también es importante resaltar que dependiendo de este tipo de alojamiento vamos a tener que establecer políticas de seguridad. Cuando hablamos de seguridad en la información, estamos hablando de que vamos a proteger el activo más importante que tiene la entidad. Por ende, esas políticas como tal se deben establecer como prácticas que permitan la protección de la información de acceso a terceros. El concepto como tal se va a fundamentar en que se debe utilizar tanto el hardware como el software para la creación de estrategias que protejan dicho activo tan importante. Estas políticas de seguridad radican específicamente en la importancia de determinar el éxito de la organización en pro de que la información es el activo más importante que se posee. Vamos a poder garantizar la privacidad y protección de la información tanto a nivel interno como externo. Definir estas políticas van a permitir además hacer actualizaciones en el sistema de forma tal de que se puedan detectar intrusiones y ofrecer planes de respuesta frente a estas brechas de seguridad. Y por último, vamos a poder definir el valor económico de la información de acuerdo a la industria o al sector. A continuación vamos a observar 6 hitos importantes que se debe tener en cuenta para la seguridad de bases de datos. Lo primero que vamos a hacer es la identificación de las vulnerabilidades, el cual nos conlleva a nosotros como tal reaccionar a actividades críticas que puedan ocurrir con respecto a la información. Vamos a analizar los medios de circulación de la información, teniendo en cuenta que dependemos del tipo de alojamiento que nos brinde el proveedor, si es local o si es en la nube. Vamos a implementar protocolos acorde a los requerimientos de la entidad, ya que el core de negocio que maneja, por ejemplo, un supermercado no es el mismo core de negocio que va a manejar una entidad bancaria. Y de acuerdo a ello, los protocolos de seguridad pueden ser un poco más flexibles para la entidad como tal. Vamos a implementar controles de acceso, ya que dependiendo de las funciones que posea cada uno de los individuos que trabajan con la información, se va a poder dar un nivel de acceso a la misma. Se debe capacitar también al personal de la entidad de acuerdo al volumen de información y a la necesidad y requerimiento de la entidad. Y se debe crear un plan de recuperación de incidentes acorde a esas identificaciones de vulnerabilidad realizadas en el primer hito. En conclusión, podemos hablar que como la información es ese activo más importante de la entidad, debemos trabajar primero que todo sobre un sistema que permita su gestión adecuada y que permita además establecer políticas que la protejan de forma que ésta se encuentre sistemáticamente disponible, pero a su vez pueda generarse un nivel de confiabilidad alto al cliente, tanto interno como externo, para su manipulación.